Vamos a leer todos juntos versículo 6 y versículo 7 de 2 de Timoteo capítulo 1. Dice así la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que habites el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Y uno de ellos, hermanos, es que Pablo dice lo que no tenemos. Pablo empieza a enfatizar lo que no debería haber en la vida de un cristiano. Y dice que no tenemos que, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Cuando utiliza la palabra espíritu, no habla de algo, de un don, habla de una actitud. ¿Sí? Habla de una actitud, nos dice, no nos ha dado Dios una actitud de cobardía, sino una actitud. Por eso ellos utilizaban mucho la palabra espíritu para mencionar la actitud de las personas. Entonces esto algo llama mucho mi atención. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. La cobardía es una característica también negativa. Cuando hablamos de cobardía, hermanos, me da mucha tristeza este término, porque se le llamaría también exceso de prudencia. Ojo, exceso de prudencia. ¿Qué quiere decir esto? Hay algunas personas que no nos gusta tomar decisiones y decimos, es que yo soy muy prudente. Yo necesito pensar muy bien las cosas. Pero a veces las cosas ya no necesitan ni qué pensarse más. Se deben tomar decisiones. Pero como soy un poco cobarde, ¿qué me gusta hacer? Darle largas. Darle largas. Sé que debo hablar con alguien. Mi vecino, allá en la casa donde están mis padres, el vecino le gusta bastante tirar la basura enfrente de su terreno. ¿Verdad que es muy bonito que salgas tú y que ponga la basura ahí afuera? Y luego aparte pone las vacas. Y ustedes saben que las vacas dejan premios pequeños, o si no los caballos, o los becerros. Y a veces queremos decir que somos muy prudentes porque no decimos lo que nos molesta. Ojo, creemos que somos muy prudentes porque no decimos lo que nos molesta. No, hermano, es que yo soy cristiano. ¿Cómo le voy a decir yo a mi vecino que no esté tirando basura? ¿Cuántos años vas a durar así? Hay algunos que pueden durar toda la vida callados. Saben que necesitan tomar decisiones. Todos los hijos le dicen, habla o yo voy a hablar. No, yo sé cuándo debo hablar. Yo sé cuándo debo decir las cosas. Pero como somos exageradamente prudentes, ¿qué pasa? La prudencia se empieza a degenerar. Al degenerarse la prudencia, se convierte en cobardía. Cuando yo no digo las cosas y me espero demasiado para hablar lo que debo, no es prudencia, es cobardía. Cuando una esposa tarda 10 o 15 años en decirle a un esposo que algo le lastima, no es prudencia, es cobardía. Cuando un esposo se tarda mucho tiempo en decirle a su esposa que lo está haciendo sentir mal, no es que sea un esposo pasivo o paciente. Muchas veces estamos hablando de un esposo que tiene cobardía de enfrentar ese conflicto. No su mujer, ese conflicto. Cuando vemos a un hijo que de pronto estalla y quiere ser rebelde, empezamos a ver un hijo que tristemente lo ha hecho y está haciendo cosas por cobardía. Es algo que me da tristeza. Dice Pablo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía.
esa no debe ser una cualidad de nuestra vida. Pero es una cualidad, hermanos, que el mundo nos ha dado muy bonito. Es una cualidad que vamos desarrollando porque no nos gusta enfrentarnos a veces ni con nosotros. Yo sé que algo debo hacer, pero yo sé que Dios es bueno. Sé que Dios me va a esperar. Sé que Dios va a ser paciente conmigo. Sé que Dios, y empezamos y eso es un espíritu de ¿qué? Es una actitud de cobardía. Porque lo único que estamos haciendo es darle largas a lo que sabemos que necesitamos cambiar. Cuando nuestra vida, hermanos, empieza a avanzar, es necesario tener el valor y el coraje de tomar decisiones. Y el valor de tomar decisiones es saber que hay consecuencias de las decisiones que tomamos. Hay tres palabras que me gustan bastante. La primera es guajiro, o los sueños guajiros. ¿Qué significa la palabra guajiro? Un sueño en la casa. Sí, pero viene de la palabra de campo, campesino, del guaje, de ese que debería tener un fruto, servir para algo, pero está vacío. Entonces son sueños que son sueños vacíos. Por eso le llamamos sueño guajiro. Es el sueño de alguien que dice, híjole, ¿cómo me gustaría conocer el mundo? Pues ve y conoce. Ay, no tengo dinero. ¿Cómo me gustaría viajar a otro país? Pues sacas tu pasaporte. Ay, no, qué aburrido. Me gustaría mucho, es más, salir del Estado de México, ir a Querétaro. Bueno, ya van a ser los campamentos. Ve, ay no, es que, ¿qué tal se me pasa algo? Cobardía. Cobardía. Es la forma en la que actuamos muchas veces. Pablo le dice a Timoteo, una actitud que no debe vivir en el corazón de un cristiano es una actitud de cobardía. La prudencia es buena, pero la cobardía no. Pablo le ha hablado a los Gálatas y le dice a los de Galacia, les empieza a hablar, ¿verdad? Acerca de quién, de lo que es el capítulo 6, y les empieza a hablar acerca de lo que no debe haber en la iglesia. Y empieza a decir disensiones, odios, envidias, borracheras, blasfemias, herejías. Todo eso dice, no debe haber. Pero empieza a hablar de lo que sí debe haber más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Pablo le dice a Timoteo, el dominio propio se adquiere cuando no tenemos una actitud de cobardía. Cuando no tenemos una actitud de cobardía. Hermanos, es algo que me llama mucho mi atención. Hay mamás que saben que deben llamar la atención a sus hijos, pero no quieren que se enojen. Qué hermoso dilema, ¿verdad? ¿Verdad, mamás? ¿Verdad, papás? Quieren llamarle la atención al hijo, pero no quieren que el hijo se moleste. ¿Qué hacen entonces? Parece que le piden perdón. Le dicen, mira, hijo, te quiero decir algo, pero no quiero que te molestes. Y el hijo, ¿qué? Mira, por favor, mijito, entiéndeme. Te lo digo con mucho amor. No quiero que te molestes. No me digas nada. Y dijo, es que mira, hijo, te quiero decir por tu propio bien. Ya sé lo que debo hacer. Por eso, pero mira, hijo, entiende. ¿Y qué quieres que haga? Fíjense qué triste. Porque el hijo no tiene la cobardía de decirle a la mamá que no tiene el amor de decirle a la mamá, estoy escuchando, mamá. Pero la persona que debería tener el valor no lo saca adelante. Cuando empezamos a ver la palabra de Dios, Pablo está hablándole a Timoteo para que sea una persona responsable, madura espiritualmente, una persona que pueda ir al frente, que pueda decirles a los demás,
Hay que tener el valor de hacer las cosas. Necesitamos pararnos. Estaba Alejandro Magno, hermanos, queriendo engrandecer su imperio. Y una de las batallas que él debía cruzar o debía afrontar era la batalla contra los persas, porque los persas los habían minimizado, los habían hecho casi nada. Y Alejandro Magno tenía en su corazón que los persas los habían hecho ¿qué? Trizas. Así es que él quería acabar con los persas. Y la forma más cercana de llegar con los persas era atravesar por un desierto. Ellos tenían que atravesar por un desierto y por una zona pantanosa, donde no hay en más de 200 kilómetros agua. Así es que llegaron, dejaron sus barcos y comenzaron a ir sobre ese fango, sobre ese desierto. Y empezaron a caminar y caminar y caminar. Y en eso va Alejandro Magno montado en su caballo y sus hombres empiezan a cansarse. Ya no quieren avanzar, están cansados. Y Alejandro Magno se baja del caballo y comienza a caminar. Y los empieza a rebasar a todos. Y empiezan ellos a sentir vergüenza de que su general les tenga nuevamente que poner el ejemplo. Que su mamá tenga nuevamente que poner el ejemplo. Que el papá tenga nuevamente que pararse y ponerles el ejemplo de cómo se busca de Dios. Que tú y yo tenemos el carácter de esa persona que sabe que necesita tener el valor porque no está jugando, está en juego su familia, su relación con Dios, su salvación. Cuando hablamos de dominio propio, hermanos, cuando hablamos de dominio propio, Pablo le está diciendo a Timoteo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Se lo está diciendo de esta manera para que ellos entiendan nuevamente que el dominio propio, hermanos, no tiene que ver con una persona, vamos a decirlo así, que tiene un control absoluto y no siente nada. No, está hablando de una persona que sabe afrontar los problemas. Está hablando de una persona que tiene temple. Está hablando de una persona que cuando pasan cosas alegres, ¿qué pasa? Está alegre. Que cuando le llega el aguinaldo, o cuando, espero Dios que les haya dado a muchas utilidades, que cuando llegan sus utilidades se pone feliz y no las malgasta. No está pensando en qué me lo voy a gastar, en qué me lo voy a gastar, y está bien contento porque se va a gastar el dinero. Tiene dominio propio. Son cosas que a lo mejor sabe que se necesitan y las va a utilizar de la mejor manera. Eso es tener dominio propio. El dominio propio es cuando sabes que tienes 15 pesos en la cartera o en la bolsa y no te compras una coca. Sabes que a lo mejor todos esperan un pan, entonces compras ese pan para cada quien. El dominio propio habla de esta persona que sabe controlar cuando todo va bien y cuando todo va mal. Es la persona que a veces, hermanos, cuando estaba viviendo en otro lugar, la tienda nos quedaba 5 kilómetros. Y era bonito que la tienda te quedara 5 kilómetros, porque no podías ir todos los días a comprarte una coca, ¿verdad? Y entonces, cuando íbamos caminando, teníamos que ir por la carretera, como si fuéramos caminando por aquí, por la de Texcoco, la carretera de Texcoco, pero con la diferencia, hermanos, que no había banqueta. Nomás era carril de ida, carril de regreso, y tenías que ir caminando en la orillita para que el camino te llevara. Y cuando estábamos haciendo eso, me daba gusto algo, hermanos. Me daba gusto que tú decías, cuando llegue la tiendita, la coca me vas a ver, bien sabroso. El problema va a ser el regreso, ¿verdad? El problema no era ir por la coca. A veces el problema no es la decisión que tomas, sino las consecuencias. Segunda palabra, la primera fue coagido, la segunda es práctico. Somos personas prácticas a veces, muchos de nosotros. Ser una persona práctica
significa que eres una persona que toma decisiones para solucionar los problemas. Entonces, algunos somos tan prácticos, ¿verdad?, que se nos rompe el sartén y agarramos un palo y le cortamos un poquito y se lo estrellamos ahí a la base del sartén y ya tenemos un sartén con un mango nuevo, ¿verdad? Y hay algunos que son más prácticos y así lo dejan, ¿verdad? Yo no creo que haya una casa donde la mamá tenga un sartén que tenga el mango roto o flojo, ¿verdad que no, hermanas? No existe aquí ninguna. Tampoco hay hermanas que tengan una olla y se les rompe una oreja y la sigan usando, ¿verdad? No hay personas así, no hay personas tampoco que una puerta se les descomponga y ¿qué? Y no la tengan que jalar para o subir o acomodar para que cierre, o a veces a golpearla para que cierre. No, realmente no somos tan prácticos, ¿verdad? Ser práctico implica que muchas decisiones que tomamos son para solucionar los males del presente. Nada más. Entonces, llegamos a la casa y me dijo el hermano que esa puerta no sirve. Esa casa es donde nosotros íbamos a vivir. Y entonces empiezo a checar por qué la puerta no sirve. Y reviso la puerta. Y de este lado de la puerta tiene las bisagras, que son las que hacen que la puerta gire, ¿verdad? Y me doy cuenta que solamente la de hasta abajo está atornillada y las otras dos no tienen ni un solo tornillo, y la de hasta abajo, que debería tener 3, nomás tiene 1. Por lo tanto, la puerta, cuando la abre, se cae. Entonces no sirve la puerta. Entonces la solución práctica, ¿cuál fue? No abrirla, porque la puerta no sirve. Así somos cuando tomamos muchas decisiones. Pablo le dice a Timoteo: Dios te ha dado un carácter de poder, de amor y de dominio propio. Necesitas ser una persona que entienda que las cosas se pueden hacer y se deben hacer con amor, y debes tener el control de tus emociones y vida para que eso sea de bendición para los demás. No simplemente digas no puedo o no sirve. Entonces, agarré unos tornillos y se los puse. ¿Y qué creen? La puerta servía. Tenían 2 candados que no servían. Y le digo al hermano: ¿por qué no sirven los candados? No abren. Y le echo 2 gotas de aceite. Y 2 gotas de aceite donde va la llave. Y abre. Y le digo: ¿qué pasó, hermano? ¿Sí sirve? Ah, pues yo lo intenté 2 veces y no funcionó. No sirve. La cobardía, hermanos, es una actitud que te hace incapaz de seguir intentando, tratando, esforzándote. Es una actitud que te hace ser pasivo, mediocre, y decir: no puedo, qué difícil, déjaselo, que alguien más lo haga. Pero el dominio propio te habla de una persona que tiene la actitud y el valor de echarle 2 gotas de aceite y pensar que algo más sirve, que puede funcionar. Pero el problema de ser una persona práctica o un padre práctico es que a veces el padre simplemente va a regañar al hijo y va a decir: voy a hacer lo que se necesita. Lo regaña, pero no hay consecuencias. El problema de una persona práctica es que es una persona que no ve las consecuencias de sus actos. Una persona práctica solamente soluciona el ahorita. Y a veces tú y yo somos demasiado prácticos. A veces tú y yo podemos poner castigos que no van a cambiar la conducta de ese hijo o de esa hija, que no van a cambiar la conducta de ese esposo o de esa esposa.
tú lo sabes. Sabes que no lo ha cambiado. Sin embargo, no buscas otra manera, porque eres práctico. Somos tan prácticos que algunos le hemos puesto un gancho y lo desdoblamos y lo usamos de antena para la televisión. Y somos tan prácticos que decimos, un día se lo voy a cambiar. Y no es hasta que no puedes ver el programa que tú querías, hasta que tomas el valor de decir, tengo que hacer las cosas bien. Somos tan prácticos que agarramos el clavo, le pegamos y se cae. Y entonces le pegamos nada más para que parezca que queda fijo. Y le ponemos el cuadrito. Pasa alguien, ¡ay, mira, lo toque! ¡Paz! Al piso. ¿Para qué lo agarras? Lo puse con mucho cuidado. No es cierto. No es cierto. Somos tan prácticos que no nos gusta batallar. El problema de tener una actitud de cobardía es que no te gusta batallar. El de tener una actitud de dominio propio es la persona que sabe que tiene que sacar el taladro, hacer el hoyo, poner el taquete, poner el clavo, y sabe que eso va a durar por muchos años. Es la persona que sabe que el mango no se rompió, se le cayó el tornillo, pero se dio cuenta antes que el tornillo se perdiera. Y le dio vueltas y lo volvió a acomodar. La tercera palabra es pragmático. Una persona pragmática es una persona que piensa en las consecuencias de las decisiones que va a tomar. Pragmática es una persona que piensa en las consecuencias de las decisiones que va a tomar. Ojo, versículo 8. Pablo va a repetir 3 veces la palabra avergonzarse. Una, refiriéndose a Timoteo. Segunda, refiriéndose a Pablo mismo. Y tercera, refiriéndose a Onesíforo. ¿Ok? Vamos a ver esto. Versículo 8. Por tanto, ¿qué? ¿Quién? Timoteo. Timoteo no se debe avergonzar de qué. Es una persona pragmática, es una persona, Pablo le dice a Timoteo, tienes que acordarte que ser cristiano es una decisión que tiene consecuencias. Cuando decidiste aceptar a Cristo, tomaste una decisión que tiene consecuencias, y unas hermosas consecuencias. Ese es el punto de Pablo. Es decir, a Timoteo, recuerda qué consecuencias. Cuando decidiste ser hijo de Dios, había consecuencias, y una de ellas es que no estás solo. Y otra consecuencia de ellos es que hay unos hermanos y hermanas tuyas que ven y te ayudan. Y otra consecuencia es que el Espíritu de Dios está aquí y en tu corazón. Así es que no hay razón para tener cobardía en tu vida. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de Pablo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Timoteo, hay una consecuencia hermosa en tu vida, que no te dé vergüenza ir inclusive a las más grandes consecuencias, cuando tú sabes que lo que Dios te ofrece es mayor. Amén. Amén. Cuando tú sabes que la consecuencia de este tipo de vida en Cristo tiene beneficios más grandes cuando te acercas a Él. Hermanos, los filósofos debaten
entre si práctico y pragmático es lo mismo. Y me da risa, porque la conclusión es pensar o no pensar en las mejores consecuencias de sus actos. Muchos de nosotros queremos simplemente como cristianos tomar decisiones y no estamos pensando que tienen consecuencias, y eso es aprender a tener dominio propio. Es aprender. Pablo lo empieza a hablar una vez más, y Pablo empieza a decir esto, versículo 12, por favor. ¿Alguien me ayuda a leerlo? Por lo cual, así mismo padezco por esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Quién nos avergüenza, hermanos? Pablo. Una segunda vez que utiliza la palabra vergüenza. La primera se lo dice a Timoteo, que no te dé vergüenza dar testimonio, porque yo tampoco tengo vergüenza en tenerlo. Y si me meten a la cárcel, no es ningún problema, entiéndelo. Timoteo, estoy feliz, no me es vergüenza estar viviendo esta situación, porque sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Versículo 12. ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo, porque ¿qué? Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Cuando tiene Pablo dominio propio y lo demuestra, es cuando en la peor situación sabes que las mejores decisiones están para los que aman a Cristo. Se encuentra en problemas, Pablo, pero no se está comiendo las uñas, no está llorando porque las cosas no suceden como a él le gustaría. Él está tranquilo, porque sabe que de Dios va a venir la respuesta. Y ese es el dominio propio. El dominio propio entra en ese hijo de Dios que hace lo que debe hacer cuando va bien y cuando va mal. Es aquel que sabe que cuando hay una enfermedad, le da gracias a Dios. Aquel que sabe que cuando hubo un accidente, no pierde la cabeza. Sí le duele, sí se siente mal, pero sabe volver a tomar sus emociones y decirle a Dios, ayúdame. No soy cobarde, yo no salgo huyendo. Soy una persona que sabe que tú estás a su lado como poderoso gigante. Tercera cobardía, tercera, la palabra de avergonzarse, está en el versículo 17, por favor. 16, perdón. Dice: Venga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces se comportó y no se avergonzó de sus almas. Fíjense, ojo, versículo 17, ¿qué hizo? Imagínense a Onesíforo. Onesíforo estaba buscando a Pablo, quería ayudarlo. Y para ayudar a Pablo necesitaba ser valiente. Necesitaba ser una persona que tuviera poder, amor y ¿qué? Dominio propio. Y si Onesíforo tenía que ir a la cárcel, iba a ir a la cárcel a buscar a Pablo. Y Onesíforo no sabía dónde estaba Pablo. Así es que dice ahí que no se avergonzó de estarlo buscando, de estar preguntando, de ir a los lugares más feos y decir: ¿han visto a un hombre de Dios que se llama Pablo? ¿Han visto a un hombre de Dios que no tiene temor de hablar de Cristo? ¿Han visto a un hombre de Dios que conoce el valor de una vida entregada a Él? ¿Conocen a un hombre que, a pesar de que no es muy alto, en su corazón guarda un valor tremendo por aquel que lo hizo el soldado de su ejército? No, aquí no hay nadie así. Pues debería haber uno de ustedes. Y sigo a otro lugar. Y me halló, dice Pablo. Y me encontró. Se esforzó. Sabía que era difícil, pero Dios no le había dado un espíritu de cobardía.
Él tenía en su mente y en su corazón una actitud donde sabía que a pesar del lugar más difícil, Dios estaba con él. Y con Pablo y con Timoteo. Hermanos, cuando veo este pasaje, Pablo estaba en la cárcel en Roma, estaba en arresto domiciliario, estaba esperando ser juzgado. Si le decían que era culpable, iba a la muerte. Si le decían que era inocente, podría seguir predicando la palabra de Dios. Y le dice a Timoteo: tú no tengas miedo. Tú no tengas miedo. No puedes darte el lujo toda tu vida de dejar las cosas para después. No te puedes dar el lujo toda tu vida de pensar demasiado en decisiones que tú sabes que hoy necesitas cambiar. Decíamos hace rato que el carácter es nuestra característica de quién somos hoy. El carácter no es algo que se forja mañana, sino con cada decisión que tomas hoy. Es una actitud que no es solamente decir: Señor, eres bueno. Es una actitud que pide de ti, que pide de mí valor, poder, amor y dominio propio. Dice este canto así. Si gustan ponerse de pie, hermanos, y me ayudan a entonarlo si se lo saben. Es un canto que en lo personal me ha gustado mucho. Y me ha gustado por el mensaje que tiene, por el mensaje de saber aceptar lo que viene de Dios y tomarlo con la actitud correcta. No nomás ser prácticos, hermanos. Pensar en las consecuencias que amar a Cristo va a traer a tu vida. Y ha traído. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda la vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido con todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras. Quiero vivir agradecido